Paradela es una tierra de una tradición, digamos, religiosa. Nos encontramos en la zona centro-sur de la provincia de Lugo, además de ser uno de los municipios con un encanto natural. Somos Patrimonio de la Humanidad por el Camino de Santiago y ahora estamos a punto de ser Patrimonio de la Humanidad por la Ribeira Sacra, ¿no? Os viños aquí facemos os viños sin botar química ninguna. Vendimos e levas a uva o mellor que se pode, máis preparadiña. O principal é que madure ben. O viño se madura ben, é todo bon, é todo sabeteiro. Paradela venía de unos 4.500 habitantes, pero con motivo del pantano nos han quedado cientos de pueblos que han quedado inundados y han tenido que emigrar. Las explotaciones vitivinícolas que eran importantes fueron desapareciendo con el tiempo, han dejado de trabajarse y hoy están abandonadas. E debaixo disso, viñas e vías, pero ahora nada, ahora non hai nada, ahora auga sola. Todo o que había, quedou todo por bajo de tierra, por bajo da auga. Soy la presidenta de la Asociación de Mujeres de un municipio lucense de Paradela. Nos dedicamos a promover actividades para que la gente pueda reunirse porque aquí la población está muy dispersa. Por desgracia, mucha gente se fue. Lo que necesitamos es asociaciones que se dediquen a juntar a esa gente. Vamos a seguir bajando en población porque la juventud se forma. Sin embargo, estamos en expectativas de ser productores de energía limpia, de energía verde. Y ahí estamos hoy, por fin. Es una realidad. Los parques que está construyendo Endesa aquí en el municipio, que es una inversión de más de 60 millones de euros y que repercute a los vecinos, indudablemente. Yo nací a 1 kilómetro del parque. Mi infancia fue incluso ir caminando y parte del camino es parte del eje central ahora del parque. Presenté el currículum, digamos que mejoraba mis condiciones laborales y vamos, lo tuve claro. Soy encargado de obra, supervisor de obra civil. Lo que hacemos es hacer un seguimiento de todos los trabajos. Que no haya accidentes es algo muy importante también, es una prioridad. El hecho de quedarme aquí para mí no supone ninguna limitación. Siempre me ha gustado mucho el campo y yo estoy contento de haberme quedado. Una energía limpia, viviendo en un sitio donde vivimos, que aquí estamos rodeados de naturaleza. Cuando llega esta gente, a recibirla con los brazos abiertos. El invierno aquí es muy duro y alguien de Endesa se puso en comunicación conmigo, pues yo le expliqué que necesitábamos una estufa para que nuestras mujeres estuvieran allí calentitas haciendo sus actividades. Y ver llegar un montón de empresas, un montón de gente interesada en alquileres, los supermercados llenos de gente comprando, las cafeterías con gente comiendo, tomando café. Para mí eso es maravilloso. Había que hacer alguna actuación tendente a atraer turismo a la zona, ¿no? Entonces se decide repotenciar los valores de la zona con una ruta de senderismo. Endesa va a ejecutar esta obra del camino, unos 150 o 160.000 euros. Se va a recuperar trozos de camino que estaban desde tiempos inmemoriales abandonados. Tal y como vivimos hoy en día es imposible vivir sin energía. Y bueno, las energías renovables son la mejor opción que tenemos hoy en día. La zona me gustaría verla viva, que fuese una zona pues, donde se frenase el despoblamiento. Apostamos por las energías renovables para que los ciudadanos de Paradela puedan tener mayor calidad de servicios, o sea que es riqueza para el mundo y para nosotros.